Saludos queridos estudiantes. Vamos a ver aquí algunos ejercicios de trigonometría básica y de manera variada algunas situaciones que se nos pueden presentar en algunas preguntas. Ya, veamos aquí el primero, el número 1 nos dice conversión de 55 grados sexagesimales a radianes es, nos dice aquí en la primera pregunta. Entonces lo que nos está pidiendo es que de un ángulo que está mostrado en sexagesimal lo quiere representar en radianes. Para eso vamos a escribir entonces nuestra fórmula, que sabemos que si queremos convertir a radianes, la fórmula o la expresión que tenemos que utilizar es R sobre pi igual a S o ángulos sexagesimales sobre 180. Hacemos un pequeño despeje de esta expresión. Pi se pasaría a multiplicar al otro miembro y entonces ya tenemos la expresión lista para reemplazar el valor. Entonces podemos decir de que el valor en radianes será igual a pi multiplicado por S, que en este caso tenemos un valor de 145 grados sexagesimales sobre 180. Simplemente hacemos un reemplazo. Ahora, estos valores podemos nosotros simplificarlos y nos podemos dar cuenta de que 145 tiene quinta y nos estaría dando un valor de 29. Así como también 180 tendría quinta y nos estaría dando un valor de 36. Entonces el resultado tendríamos de que la conversión a radianes sería pi por 29 sobre 36, que es lo mismo decir 29 podemos ordenar sobre 36 por pi, ¿ya? Entonces este sería nuestra respuesta y buscamos la clave dentro de nuestros incisos y nos damos cuenta que es el inciso B. Esa sería la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Dice la conversión sexto radianes a sexagesimales es, en este caso es una situación al revés, quiere convertir de una cantidad radian a sexagesimal. Entonces recurrimos a la misma fórmula, pero en este caso lo ordenamos de otra manera para que podamos resolver. Sería entonces el grado sexagesimal sobre 180 igual a radianes sobre pi. Hacemos el pequeño despeje de esta expresión. Entonces el valor en sexagesimales será igual a 180 por radianes sobre pi. Listo, tenemos nuestra expresión despejada. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces S va a ser igual a 180 por, y nos damos cuenta que el valor de R, o sea el valor de radianes, es 7 pi sextos. Entonces eso reemplazamos ahí, pi sexto, todo eso sobre pi. Podemos ver de que aquí podemos formar una fracción sobre fracción y para eso completamos con un 1 para poder hacer extremo con extremo y medio con medio, ¿ya? Entonces si de esa manera nos estaría quedando que S es igual a 180, 7 pi por 1 sería 7 pi. Ahora 6 por pi sería 6 pi. Simplificamos pi y nos quedaría 7 sobre 6. Pero también nos damos cuenta que 180 dividido entre 6 nos da 30. Por lo tanto podemos simplificar el 180 con el 6, quedándonos aquí 1 y aquí nos quedaría 30. Entonces los únicos valores que se quedarían para multiplicar sería el 30 con el 7. 30 por 7 sería 110 grados sexagesimales. Entonces hemos convertido de radianes a grados sexagesimales y nuestra clave en nuestro inciso sería el inciso C. Entonces marcamos inciso C. Vamos con la tercera pregunta. Nos dice en el triángulo halle el valor de X. Para saber si vamos a recorrer a las fórmulas o a las funciones de triángulo o de ángulo, primero tenemos que fijarnos de qué tipo de triángulo es.
podemos darnos cuenta de que esto se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esta se nos indica de que este sería el ángulo de 90 grados o el ángulo recto. Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar ya sea teorema de Pitágoras según los datos o funciones trigonométricas. En este caso, como nos está dando la hipotenusa y un cateto, y nos está dando la icónita otro cateto, entonces nos conviene utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de este cateto más el cuadrado del otro cateto. Escribimos esa expresión de esa manera, entonces sería 7 al cuadrado igual a raíz de 15 al cuadrado más x al cuadrado. Bien, podemos darnos cuenta también de que el cuadrado puede simplificar con la raíz cuadrada, ya se anulan, entonces quedaría 15. Ahora, el 15 vamos a tratar de despejar al mismo tiempo el valor de x. Por lo tanto, como aquí solamente ya nos está quedando 15, 15 se va a venir acá con signo cambiado, va a irse al primer miembro con otro signo. Entonces nos quedaría 7 al cuadrado menos 15, quedándose así solo x cuadrado en el segundo miembro. También sabemos que podemos nosotros quitar el cuadrado para que en el segundo miembro tengamos la raíz. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 7 al cuadrado, pero también sabemos que 7 al cuadrado es 49 y aquí tenemos 15. Y aquí ya nos quedaría solamente x. Hacemos la resta de 49 menos 15, nos da una respuesta de 34. Por lo tanto, x vale raíz cuadrada de 34. Revisemos nuestra clave. Entonces estaríamos marcando A. Eso sería la respuesta de la número 3. Bien, continuamos con el ejercicio número 4. En este caso nos dice si coseno de alfa es 3/5, entonces tangente de alfa será. Entonces lo que tenemos que hacer primero es interpretar esta relación o esta función en un triángulo para completarlo, y luego ya con eso podemos hacer un análisis para sacar tangente de alfa. Empezamos a hacer un triángulo de manera representativa, entonces lo dibujamos así, un triángulo donde podamos ubicar esos datos que nos entrega. Entonces más o menos estaría de esta manera. Este sería el triángulo. Aquí vamos a decir que está alfa, y si nosotros vemos acá, sabemos que coseno de alfa está compuesto por cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces decimos que el cateto adyacente tiene un valor de 3 y la hipotenusa tiene un valor de 5. Eso en el triángulo sería alfa, el cateto adyacente de alfa sería este lado, por lo tanto este lado estaría valiendo 3 y la hipotenusa estaría valiendo 5. Anotamos entonces esos valores ahí. Entonces sería cateto adyacente 3 y la hipotenusa 5. Nos estaría faltando este otro cateto, entonces los calculamos haciendo la fórmula. Ya sabemos que para cuando queremos hallar el cateto o cualquiera de los catetos, la relación estaría en y igual raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tenemos, que sería 3, ¿no? Pero al cuadrado. Entonces sabemos que 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto tendríamos raíz cuadrada de 16. De ahí concluimos de que y tendría un valor de 4. Entonces y vale 4. Ahí está. Ahora con eso ya nosotros podemos determinar tangente. Entonces decimos que tangente de alfa va a ser igual cateto opuesto, tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto es 4 y el adyacente es 3, por lo tanto sería 4 sobre 3. Según nuestras claves aquí, la respuesta estaría en el inciso A. Vamos con la pregunta número 5. ¿En qué cuadrante se encuentra el lado terminal del ángulo 1920 grados 6 decimales?
Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un ángulo muy grande, es decir, que le da muchas vueltas al círculo. Y lo que queremos saber en qué cuadrante cae en la parte terminal de este ángulo. Para eso lo primero que voy a hacer es dibujar un círculo para poder analizar. Bien, ahí tenemos el círculo, hacemos los ejes principales, el eje vertical y el eje horizontal. Y de ahí nosotros sabemos que el primer eje es, bueno, en esta parte es el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, el de aquí sería el tercer cuadrante y esta zona sería el cuarto cuadrante. Ahí. Ahora vamos a hacer lo siguiente para determinar dónde cae nuestro ángulo. Y para eso lo que vamos a hacer es primero saber cuántas vueltas le da al círculo. ¿Qué hacemos para saber eso? Lo que hacemos es dividir 1920, que es el ángulo que nos da, dividido entre 360 grados. Si nosotros nos dividimos esa cantidad, nos da 5.33 grados. Bueno, en este caso le estaría dando 5 vueltas. Si nos fijamos solamente la parte entera, quiere decir que le está dando 5 vueltas a nuestro círculo. 5 vueltas y una pequeña fracción, y lo que necesitamos saber es esa pequeña fracción. Para eso vamos a hacer también lo siguiente: a la cantidad del ángulo que nos da, que es 1920 grados, le vamos a restar las 5 vueltas que nos da multiplicada por 360. Si nosotros hacemos las operaciones ahí de resta y multiplicación, o de multiplicación y resta, nos estaría dando que es de 120 grados. Ahora aquí con nuestro transportador vamos a medir esos 120 grados. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Entonces estaría por aquí cayendo el lado terminal del círculo. Y voy a representarlo con una línea desde el centro, ahí. Esta parte aquí lo vamos a borrar para que quede más. Listo, entonces nuestro ángulo de la parte terminal del ángulo de 1920 estaría cayendo en el cuadrante 2. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C. Continuamos con el ejercicio número 6. En este caso nos dice lo siguiente: el Sol a las 12 del mediodía se proyecta con un ángulo de 75 grados con la horizontal. Si la sombra de un poste mide 3 metros, ¿cuál será su altura? Entonces lo que vamos a hacer primero es dibujar la idea. En este caso nos dice que es un poste. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito acá que nos represente esa idea. Supongamos de que este es el poste. Entonces, si este es el poste, el Sol, entonces dice que al mediodía proyecta un ángulo de 75 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es la proyección de 75 grados con respecto a la horizontal. Entonces el ángulo estaría aquí, 75 grados. Y nos dice también de que la sombra que proyecta, es decir, toda esta sombra acá, tendría una medida de 3 metros. Y lo que nos pide es hallar la altura. Aquí se puede ver de que la función trigonométrica que nos ayudaría a esto sería la función de tangente. Tangente de 75 sería igual al cateto opuesto sobre el adyacente. O sea que sería tangente de 75, h sobre 3. Entonces escribimos la expresión: tangente de 75, ahí, h sobre 3. Despejamos nuestra expresión para que la variable h esté despejada. Entonces sería 3, el 3 pasaría a multiplicar junto con tangente de 75 y así nos quedaría h. Bueno, entonces aquí ya realizamos nomás lo que es la multiplicación de estas cantidades. Y si multiplicamos nos da que h es igual a 11,2
En este caso estamos hablando de una distancia en metros, 11,2 metros. Y según nuestra clave estaría entonces la respuesta correcta en el inciso C. Para el séptimo ejercicio nos dice calcular el ángulo beta del triángulo oblicuángulo. Bueno, acá tenemos un triángulo oblicuángulo. En este caso fácilmente podemos utilizar la ley de seno para poder hacer este trabajo. Si nosotros colocamos seno de beta sobre 18 igual a seno de 113 sobre 23. Podría hacerse de esta manera. Pero otra manera mucho más sencilla es restándole a 180 los ángulos que nos dan. Sabemos bien que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, sea oblicuángulo o rectángulo, siempre nos da 180, es decir, este ángulo más este ángulo más este ángulo es igual a 180. Entonces, siempre que el ejercicio o el problema nos dé dos ángulos, o ya contemos con dos ángulos, para hallar el tercero, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, beta igual a 180, le vamos a restar los otros dos ángulos, es decir, menos 40 grados menos 113 grados. La resta de estas cantidades nos da 27 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces de ahí concluimos de que beta tendría ese valor, y si nos fijamos aquí en nuestra clave no coincide con ninguna de ellas, por lo tanto estaríamos diciendo de que no está dentro de la clave la respuesta adecuada, es decir, ninguna de las anteriores respuestas. Vamos con el siguiente ejercicio, que sería el 8. El 8 nos dice dos aviones parten del mismo aeropuerto a la misma hora. Entonces el primero vuela a 315 km por hora en una dirección de 210 grados. El segundo vuela a 200 km por hora en una dirección de 90 grados. Después de 3 horas, ¿a qué distancia se encuentran los aviones entre sí? Bueno, analicemos la situación. Tenemos dos aviones que se encuentran en un mismo punto. El primer avión tiene una velocidad de 315 km por hora, es decir, que está yendo a una velocidad mucho más rápida, y su ángulo respectivo es 210. Tenemos el segundo avión que vuela con una velocidad mucho menor, que en este caso es 200 km por hora, y este cuenta con un ángulo de 90 grados. Vamos a representar estos ángulos en base a una recta horizontal. Entonces dibujamos una recta horizontal. Por acá vamos a dibujarlo, y luego voy a determinar cualquier punto que me vaya a representar como el centro. El centro, que sería el punto de partida de ambos aviones. Muy bien, ahora voy a empezar a medir el ángulo del primer avión, que en este caso es 210. Voy a utilizar para eso un transportador que me ayude a medir ese ángulo. Ahí está. Sabemos que media vuelta de un círculo es 180, por lo tanto me estaría faltando para llegar a 110 30 grados. Si lo aumento 30 grados más, entonces yo tendría los 210 grados. Voy a medir esos ángulos, voy a aumentarle 30 grados entonces a esta media vuelta. Ahí sería 10, 20 y 30. Ahí estarían los 30 grados. Eso quiere decir que el ángulo de 210 estaría llegando por acá. Una vez medido mi ángulo, lo que voy a hacer es representar la trayectoria o la distancia que recorre este primer avión con una línea recta. Entonces quedaría por este lado. Vamos con el segundo avión. También voy a utilizar el transportador. Para este segundo avión nos dice que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, tengo directamente que el ángulo de 90 grados se encuentra por acá. Marcamos ese lugar. Ahí. Y luego
vamos a también representar con una línea recta a ese punto. Ahora, como el primer avión tiene una mayor velocidad, quiere decir que va a avanzar una mayor distancia. El segundo avión tiene una menor velocidad, va a avanzar una menor distancia. Por lo tanto, su línea lo voy a hacer un poco más pequeña, solamente para dar una representación ideal. Ahora, entonces, la distancia del primer avión le voy a llamar distancia 1. Y la distancia del segundo avión le voy a llamar distancia 2. La distancia que avanza el primer avión lo puedo calcular multiplicando su velocidad por el tiempo que viajan ambos, ¿no? Que en este caso son 3 horas. Para la segunda distancia del segundo avión voy a utilizar también su velocidad propia multiplicado por el tiempo. Si hacemos los cálculos, la velocidad del primer avión es 315, tal como está aquí, y lo calculamos en un tiempo de 3 horas. Si hacemos la multiplicación, nos va a quedar que son 945 kilómetros hora. Para la distancia, si hacemos la multiplicación, nos daremos cuenta que nos da 945 kilómetros. Esa sería nuestra distancia 1. Para la distancia 2, entonces multiplicamos su velocidad, que es 200, por el tiempo, que es 3 horas. Entonces ponemos 200 por 3. Ese producto nos daría 600 kilómetros de distancia para el segundo avión. Entonces, una vez que tenemos la distancia, ahora sí podemos determinar la distancia de separación que tienen estos dos después de 3 horas de viaje. Y esta la representaremos con la letra D. Ahora, algo más que nos estaría faltando aquí es el ángulo de abertura entre el primero y el segundo. Esto lo hacemos reflexionando un poco sobre los ángulos. Si bien sabemos que esta parte de aquí tiene 90 grados y aquí lo aumentamos 30 grados, entonces podemos decir que 90 más 30 sería 120. Entonces, el ángulo de abertura entre estas dos distancias sería 120 grados. Con ese valor ya estamos listos para utilizar la ley de coseno. La ley de coseno nos dice lo siguiente: que esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada. Adentro colocamos las distancias que hemos hallado, 945 al cuadrado más 600 al cuadrado menos 2 veces esas cantidades o esas distancias multiplicadas por 600, y por último por el coseno del ángulo que está entre ellas, que sería 120 grados. Poniendo toda esa expresión en una calculadora nos va a dar un valor de 1349,1 kilómetros de distancia a las que están separadas los aviones. Por lo tanto, nuestra clave aquí sería el inciso B. Listo. Ahí tenemos entonces unos ejercicios para que lo puedan analizar y estudiar. Nos vemos para la siguiente clase.